Hola familia de Identity Impact, hoy nos acompaña Vicente Martínez, mejor conocido como el Negrito Bombón. Su vida ha marcado a muchas personas. Actualmente es creador de imagen y conferencista con más de 3 décadas formando personas. Su mensaje es claro, la imagen se sostiene cuando nace del corazón. Aquí hablaremos de identidad, autoestima y excelencia profesional, pero también de procesos, pruebas y fe. La fe que te recuerda quién eres en Cristo cuando el espejo no alcanza. Si quieres herramientas reales para cuidar tu exterior sin perder lo más valioso, tu identidad, este episodio es para ti. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bienvenidos al canal, ¿cómo te encuentras? Gracias por todo, pues, por el apoyo y a tu público tan exquisito. Gracias por la invitación. Pues me siento súper bien. En estos días he tenido muchas cositas porque pues estoy recién lanzando, en la preventa de mi libro y pues la cosa se ha convertido en entrevistas, pero gracias a Dios estoy súper bien. Vicente, ¿cuál fue el momento que te hizo decir esto no solo es estética, ¿verdad? Dentro del mundo que tú te estabas moviendo, es propósito. ¿A quién te abrió la primera puerta y qué te exigió? Bueno, yo me di cuenta cuando yo estaba convertido al evangelio y estaba como peluquero, y a los 2 años de estar trabajando en esta peluquería, el Señor me habla y me dice que quería que me fuera de esa peluquería y me fuera a trabajar a domicilio. Eso era trabajar en fe. ¿Por qué? Porque es tú experimentar, saber si te va a ir bien o no. Esas clientas no me siguieron. También yo lo que entendía era que Dios lo que me estaba llevando era un proceso de dependencia totalmente de Él. Y yo esa determinación la comencé el 1 de abril de 1990. Y de ahí para acá, Dios me ha sostenido, me ha suplido y me ha abierto grandes puertas. Y ahí yo me di cuenta que era más que un propósito, más que un trabajo, era un propósito. Porque cuando iba a los hogares de las personas, veía como ellos abrían su corazón y me contaban sus problemas, yo oraba por ellos y veía la transformación, lo que Dios estaba haciendo. Porque, hombre de Dios, en sí, la peluquería es como ser un psicólogo, pero sin la licencia. O sea, que ya sé, las personas con quien tú tratabas se desahogaban contigo. Sí, porque hay momentos dados como cuando tú vas a la barbería y tú dices, bueno, pues te sentaste ahí y empiezas a hablar. Y después, si tienes mucha confianza ya con el barbero, pues llega un momento dado que tú abres tu corazón y empiezas a contarle cosas de, mira, me pasó esto. Entonces, ¿qué sucede? Así mismo pasa en la peluquería. Llegan estas damas que se sientan y a veces vienen con una postración, quieren una transformación, porque ellas viéndose en un espejo, viendo una transformación, ellas piensan que también van a cambiar adentro. Entonces, ¿qué pasa? Es algo psicológico. Pero dentro de todo, yo he aprendido que más escuchar que yo hablarle. Entonces, yo las escucho y las dejo que ellas hablen y ellas te van diciendo, a veces no saben lo que quieren, a veces están pasando por unos traumas, a veces están pasando por procesos menopáusicos. Entonces, estamos por un montón de situaciones y es tú evaluarla, pero dentro de todo, llevarle la palabra. También hay momentos dados que me he dado cuenta que no le debo hablar de la palabra en ese momento, sino escucharla, hablarle más de cariño hacia la persona. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada de que la amen. Entonces, hay momentos dados que nosotros ya vamos con una agenda. Esto es a lo que yo voy, esto es lo que yo quiero. No, 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 no. Yo he aprendido es a escuchar a la persona, qué es lo que la persona necesita. Él necesita que tú le pongas la mano en el hombro y le digas, estoy aquí. Es como cuando uno va a una funeraria. A veces te acompaña tu sentimiento, pero es que si se le murió el hijo, yo nunca he tenido hijo. Si se le murió la esposa, yo nunca me he casado. Pues entonces así mismo pasa. Entonces toda esta situación lo que hace es que entonces marca unas situaciones en el cual pues tomo unas decisiones de cómo entonces llego a la entrevista. Que además que la entrevista es la recomendación con la clienta. Claro. ¿Cómo defines la imagen con propósito y en qué se diferencia del simple verse bien? O sea, ¿qué criterio usas para decidir si un cambio estético aporta identidad o solo ego? Bueno, es que lo que pasa es que todos tenemos un grado de... Ujú, ¿Por qué? Porque uno es en la imagen física,
otros son los títulos, o los logros que uno ha adquirido, las propiedades, el auto que uno tiene, que mira el auto que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos como un grado de ego, unos un poquito más y otros, unos sabemos con un poquito más y otros sabemos con un poco menos. Pero en uno es algo bien importante entender. Yo he aprendido a aceptar a la gente tal como son, Muy tal bien. como son. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, los cambios, las transformaciones las hace en Él. Entonces, porque Él empieza en el corazón. Él empieza a trabajar con la mente, a decir, esto ya no es. La vida, también los años, llega un momento dado que tú te vas dando cuenta que tú dices, espérate, hay que cambiar esto. Ya tú no, tú piensas, porque a veces uno que quería tener una casa y adquirir un montón de bienes materiales. Y pues uno se da cuenta que esa casa se convierte como un storage. Lo que tenemos es cosas guardadas, que a veces ni las usamos, que no nos llenan, que nos llenaron en el momento que las compramos, pero después ya no me llenó. Entonces tú llega un momento dado que tú dices, es que yo quiero en este momento la carga sea más liviana. Ujú. ¿Por qué? Porque para donde nos vamos no nos llevamos nada de eso. Amén. ¿Cómo se ve en la práctica tuya? En esto vamos a entrar al tema del la fe y oficio. ¿Cómo se ve en la práctica integrar tu fe en un salón o set de grabación? O sea, ¿has tenido que decir no por convicción? ¿Y por Lo qué? que pasa es que, mira, yo me convertí, o el Señor me trajo a sus caminos en el 88. Y Ok. yo siempre he sido un propulsor de lo que es la fe. La Amén. gente, yo siempre le he llevado a la gente, me han conocido, me han visto en muchas entrevistas, en sinnúmeros de entrevistas en los medios de comunicación, Don Francisco, Sábado Gigante, a nivel internacional, en Puerto Rico, a través de diferentes foros. Y yo siempre he hablado de mi experiencia que tuve con el Señor. Siempre he sido claro. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces de que hay gente que pues no están de acuerdo conmigo, hay gente que aún dentro de la fe me critican, porque yo me acuerdo que cuando yo me convertí en el 88, la gente me decía a mí que yo no podía arreglar mujeres, que no podía maquillar mujeres, porque en aquel momento, a través del Sí, pentecostalismo, las mujeres muy pocas, se arreglaban muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo vivía de lo que era el maquillaje y del peinado. claro. Entonces, tú tenías esas dos disyuntivas. ¿Qué hago? Ellos me están diciendo esto, será de parte de Dios, yo estoy en una forma errónea, pero veía como Dios me abría puertas. Y no solamente puertas a través de atender clientes, es que yo arreglaba políticos, gente millonaria que me enviaba a buscar en aviones privados, a un mismo artista. Yo viajaba con artistas, con una Rosalind Sánchez, con una Yailin Cintrón, o sea, con Wow. Sophie, con sin número de artistas. Entonces yo veía que Dios me daba una gracia especial. ¿Por qué? Porque yo con ese bulto llegaba a las casas y llegaba a tu casa, por poner un ejemplo, llegaba a recortarte. Y con mi bultito empezaba a recortarte así, bien low key, y después decía, es que como yo era antes. ¿Y cómo tú eras antes? Y ahí le contaba el testimonio, le tocaba la pandereta, le danzaba y después le recogía la ofrenda. ¿Por qué? Porque yo creo que donde Dios te pone es para hacerlo brillar a Él. Y a veces Amén. no lo Amén. tenemos que hacer ¿Verdad? brillar a través de lo que decimos, sino que la Ujú. gente pueda ver y decir, oye, este doctor o la profesión que tú ejerzas, dice, a la verdad que tiene algo diferente. A la verdad que yo no sé, tiene como un brillo. Es que su forma de ser es como que cae tan bien. Entonces, ellos no saben explicar qué es lo que tú tienes, pero saben que hay algo diferente en ti. Y eso mismo es lo que pasaba en el campo de la belleza. Y es lo que me ha pasado que porque en los medios de comunicación, porque yo más que yo no solamente he sido peluquero, yo he sido animador de programas de comedia, yo he sido que sí, me he presentado como chef en programas de televisión. Pero Ah, según como me toque la pandereta, pues por ahí mismo voy con respeto, sabiendo cuáles son mis límites, pero dentro de todo, en todo, trato de glorificarlo a Él. amén, amén. Y aquí pues vamos a entrar un poquito a tu encuentro con Dios, o sea, tu testimonio. O sea, puedes contarnos un momento específico en que sentiste claramente a Dios obrando en tu vida. Algo que te Bueno, marcó, que fue un punto de inflexión. Tú decir, ok, salgo de la vida que estaba, yo creo que me voy a enfocar en los caminos del Señor. bueno, yo llego a un momento dado, yo viví en Nueva York. Ujú. Y yo vivía a 106 Central Park West. Y yo vivía con un muchacho dominicano. En aquel entonces, yo era un transexual. Tenía el Ok. pelo largo, tenía senos, silicón en las caderas.
y me dedicaba a lo que era la prostitución y después consumía drogas, hacía un sinnúmero de cosas. ¿Qué Ok. sucede? En aquel momento había un vacío, pero ¿qué pasaba? A veces nosotros vemos a la gente y la juzgamos, pero no sabemos la historia que hay detrás de esa persona. En Eso el es muy caso cierto. mío, yo había llegado hasta ese estilo de vida, pero yo venía de un hogar de violencia doméstica, donde yo Mm, presencié la muerte de mi padre por manos de mi madre. Aún mismo en mi casa se creía en el espiritismo y en la santería. A los ujú, 11 años fui violado por un vecino que tenía 50 y pico de años. Eso me abrió una puerta de maldición porque después yo era el objeto sexual del vecindario. ¿Sabe? Todas esas cosas me marcaron hasta que llegó un momento dado que hubo una confusión en mi corazón y en mi mente que yo pensaba que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Y más mm, porque otros me lo habían dicho, no porque yo lo pensara, porque ahora puede ser muy público todo esto de la ideología y la globalización y todo lo que se mueve alrededor. Pero en aquel tiempo, yo te estoy hablando, era en los 70. Entonces, ¿qué mm, sucede? Había muchas cosas que no se veían hoy en día, que hoy en día se ven, en aquel tiempo no se veían. Y en medio del proceso, yo empecé a hormonizarme a los 14 años. Y en ese tiempo empecé a utilizar hormonas, a ponerme diferentes cosas. ¿Y qué pasaba? Yo quería ser una mujer. Y mm, pensaba que al ponerme tantas hormonas, yo mientras mejor me viera, entonces me iba a ver como una mujer. No tenía problema con que me leyera. ¿Por qué? Porque yo no soy un hombre bajito, yo mido 6,4. Pero Oh, como wow. vivía en Nueva York, pues podría parecer una morena americana. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó un momento dado que yo lo que quería era verme bien para como estaba. Y entonces lo había logrado, pero yo vivía con esta persona Ujú, y había unos vacíos, había una soledad. Yo había experimentado lo que era la prostitución, experimenté sin número de cosas hasta un día. Este día que llega, que Dios es maravilloso, en el cual Dios dice, hasta hoy llegó la cosa. Yo me acuerdo que estando en el apartamento, él no estaba, yo siento que el vacío, ya mi tía me hablaba del Señor. Y yo ujú, me cogí y lo que hice fue que me fui al baño. Y que él se había ido a vender porque él vendía ropa robada, pero era ropa cara. Y yo vengo y yo me hinco en el baño y empiezo a llorar. Y le digo, Señor, sácame de esto. Porque tú sabes que me siento vacío, me siento solo, necesito que tú me cubras, que tú me llenes de tu amor. Y empezar yo llorar y llorar y llorar y llorar. Vicente, antes para hacerte otra pregunta dentro de lo que estás hablando, ¿tú tenías un background cristiano antes, muchos años anterior como niño? Bueno, católico, desde la Católico. Ok, línea católica, ok, en el ok. cual mi abuela era espiritista, Ok. pero yo tenía una tía abuela que ya iba a la iglesia católica y ella me llevaba. Ok, Entonces ella me dio mucho amor. ¿Por qué? Porque yo a través de esa abuela que tenía, que era espiritista, que era por parte de madre, no me sentía yo amado. Aún claro. ni de por parte de mi mamá tampoco. Pero esta señora se encargó de amarme. Entonces, ¿qué sucedía? Ella me decía, mi La negrito, semillita estaba ahí. sí, ella era una mujer bien blanca, con el pelo blanco, llenita, y ella era loca conmigo. ¿Qué Amén, pasa? amén. En aquel momento tengo aquella experiencia con él, empezó a Ujú, sentir que Dios hablaba a mi corazón. amén. Después de esa experiencia en el baño y empezó a tener esa experiencia a cada rato y sentía que Dios me hablaba. Hasta un día que yo empiezo a hablarle a la gente de Dios. Le decía, busquen de Cristo, que Cristo viene, que ya viene la gran tribulación. La gente me miraba, esto es una locura. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo y en ese momento, yo me acuerdo que yo le digo al muchacho con quien vivía, ¿sabes qué? Que yo siento en mi corazón que yo voy a tener una experiencia con el Señor. Y él me miraba y me dice, pero ¿por qué tú dices eso? Y yo, no sé, lo siento. Y un día siento que Dios habla a mi corazón y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Yo tuve un problema con él era una persona bien fuerte, bien, de un carácter fuerte, agresivo, 6 años mayor que yo, pero eso yo lo había visto en mi casa y yo estaba adoptando ese estilo de vida, lo que yo había visto en mi casa. ¿Qué Ujú, pasó? Viene, sale él, tenemos una discusión, él me bota de la casa, yo salgo de la casa y me quedo en casa de una señora y días después yo me regreso a Puerto Rico. Eso fue un 29 de diciembre de 1987. En aquel momento yo tenía 24 años.
¿Qué Mm, pasa? Que cuando yo vengo y llego a Puerto Rico, 2 meses más tarde ya yo trabajaba en este salón de belleza, pero por ese salón de belleza me habían enviado a un canal de televisión por intercambio. Y yo ujú, pues atendía artistas allí también. Pero ujú. yo todo lo hacía vestido de mujer, pues yo vestía Ok. las 24 horas. Y en aquel momento, yo me acuerdo que días después, yo llego en diciembre, a finales de diciembre, el 22 de febrero del 88, estoy en un sitio que le llaman La Colectora en Santurce y estoy consumiendo marihuana. Y de momento siento aquella voz que me dice, vete para tu casa, mañana tienes que trabajar. Y yo no lo entendía, y esa inquietud. Cuando ellos me llevan a mi casa, me despido de ellos y siento aquella voz que me dice, no los vas a volver a ver. Pensé que era el efecto de la marihuana. Ujú. Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. Oh, ¿Por wow. qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. Sí sabía que Dios tenía un plan. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia con Dios, yo no la tuve, la primera, yo no la tuve en una iglesia, yo la tuve en un apartamento en Nueva York. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene planes contigo, Dios no tiene problema de meterse donde se tenga que meter y sacarte de donde te tenga que sacar porque su Amén. amor ha sido grande. Y yo te digo algo, yo estoy más que agradecido. Yo llevo 38 años sirviéndole al Señor y Dios ha sido bueno. En aquel momento, cuando vine al Evangelio, tenía 24 años. Hoy tengo 62 y Dios ha sido bueno y Dios me ha cuidado, me ha amado, me ha protegido. Si hoy yo soy quien soy, se lo debo a Él. Porque Amén. todo lo que he logrado, lo he logrado en Cristo. Porque a veces la gente dice, es que cuando yo antes de venir a Cristo, yo era esto y era lo otro, y después cuando vine a Cristo, como que ya no soy nada. No, 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 eso no es así. Yo, yo no era nada antes de servirle al Señor. Pero cuando vine a Dios, Dios se encargó, como dice su palabra, lo vil y lo desechado, escogió Dios para ver los sabios. Amén. Oye, y cuando tú tuviste esa experiencia con Dios dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque tú Mm, lo tuviste en tu casa y tuviste dentro de la iglesia. Tú fuiste, porque yo escuché una vez tu testimonio y quiero confirmarlo. Tú fuiste a la iglesia vestido de mujer cuando Dios habló a ti. Wow. correcto. Porque cuando yo fui, cuando esos dos jóvenes mueren, que ellos eran gay también, pero vestían de hombre, Sí. yo dije, yo pensaba, como había sido criado en la iglesia tradicional, pues yo pensaba que yo podía sacar una pesada de pena y llevarla a descansar. Entonces Ujú, la salvación es individual y es en vida, pero yo no lo sabía. Entonces yo voy a la iglesia buscando la salvación de ellos, pero yo llego vestido de mujer. ujú. Y yo me senté, aquel servicio era en una casa. Yo estoy así sentado y Oh, me subí a wow. llorar y a llorar. Y aquella gente era alabando y adorando al Señor y ellos estaban en la de ellos, pero yo estaba llorando y llorando. Era como si fuera, tuviera una fuente. Y cuando ahí hicieron el llamado, yo lo acepté. Yo seguí yendo 2 meses vestido de mujer a la iglesia, porque yo quería que fuera Dios que me cambiara. Claro. Porque cuando Dios trabaja contigo, Dios comienza de adentro hacia afuera. Amén. Una vez yo me acuerdo que la gente, tú sabes, porque a veces las personas quieren dirigirte la vida. No, que quítate esto, ponte esto, ahora es Sí, no. esto. O sea, Si tienes que casarte, tienes que tener hijos. las iglesias hay muchos, abundan mucho en las iglesias así, Correcto. lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que te abacoran. Porque es que Dios, perdón, Dios te dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios es el que hace la transformación en ti. Dios es el que hace el cambio. Y en medio del proceso, yo quería ver al Dios que había comenzado conmigo en ese trato, en aquel apartamento en Nueva York, lo continuara. Y yo me Amén. acuerdo un día, estoy conduciendo mi auto y siento, y yo digo, Señor, que yo tengo que cambiar esto y esto. Y nunca se me olvida estas palabras que él me dijo. No me hagas hincapié en la parte de afuera. Trabájame con la parte de adentro, que es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Entonces, Wow. ¿qué pasó? Era un reto. ¿Por qué? Porque hacerme cirugía plástica para quitarme los senos fue la parte más fácil. Dejarme de vestirme de hombre en el camino, dejar que Dios vaya cambiando, va cambiando unos ademanes que todavía en el camino a veces se ve el rastro Claro. o pasan muchas cosas, pero aprendí que era necesario yo trabajar con Vicente. Y a veces nosotros queremos cambiar muchas Afuera. cosas en la parte de afuera, pero la parte de adentro es una decisión. Entonces yo decidí cambiar, trabajar con la parte de adentro. ¿Qué cosas yo tenía que cambiar? Que es lo más difícil, ¿sabes? Correcto. Es lo más Porque, difícil. porque lo demás es estético.
Ujú, cortarme el pelo, quitarme los senos con cirugía plástica y caminar un poquito más hockey, más tomboy, y tú sabes, crear una pantalla. ujú. Pero Eso es lo más fácil. la parte de adentro era trabajar. Yo venía de un hogar de violencia doméstica. Yo venía de una madre maltratante porque yo no era el orgullo de mi mamá, porque ella veía por donde yo iba. Yo venía de la vida de prostitución, de las adicciones sexuales. ¿Por qué? Porque la prostitución, yo empecé a los 11 años, experimentaba las cosas, pues por ende, eso terminé yo en la prostitución. Y la prostitución es una palabra bien amplia, porque cubre muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas cosas yo tenía que ir trabajando con ella, con el autoestima baja, con los Mm, prejuicios. Aún mismo yo fui víctima de bullying por tantos años. ¿Por qué? Porque pues, la gritería donde quiera que yo me metía, en la escuela, donde fuera, porque el bullying, ahora se habla de bullying, pero antes era más fuerte. Lo que pasa es que ahora hay mucha psicología y tú puedes llevar a una persona y denunciarla. Antes tú te empatabas las cosas con las personas porque se metían contigo. A veces era la burla de compañeros, de muchachitos del vecindario. A veces las pedras te las tiraban. Sea, yo viví un sinnúmero de cosas, pero ¿sabes qué? ujú, Yo te voy a hablar algo y te voy a abrir mi corazón. Si yo tuviera que volver a vivir lo que viví, yo lo viviría. ¿Tú sabes por qué? Porque eso me dio unas herramientas poderosas para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos huyendo a las cosas, pero cuando tú puedes, tú sabes quién tú eres en Dios, porque en ese momento yo no tenía una identidad en Dios, hoy yo la ujú. tengo. Entonces yo no dependo de lo que los demás piensen de mí, yo sé quién soy yo en Dios. O sea, yo conozco mi relación con Dios. Es como un día, yo me acuerdo, que a mí me invitaron a predicar a una islita cercana aquí, a Puerto Rico. Y Ujú, entonces, pues por ende, el pastor puso, sí, sí, que él venga a predicar para ese evento de mujeres, pero después empezó como que a tambalear y unas cosas. Y llegó un momento que esta persona me dice, es que era la que estaba organizando, y me dice, el pastor no quiere ahora que tú vengas, pero yo me puse en ayuno y oración. Y el Señor me dijo que como quiera te llevara y que, pero Dios tenía otra agenda más grande. O sea, porque yo ujú. iba a ir para esa iglesia, pero Dios quería que yo fuera a medios de comunicación y todo. Hasta un muchacho gay pagó el pasaje para que yo fuera, que era amigo de ella. Oh, Entonces, wow. o sea, Dios cuando quiere hacer las cosas, las hace. ¿Qué sucede? Ella viene y me dice estas palabras al principio. No, porque es que él duda de tu testimonio y eso. Y entonces viene él y yo le dije, tú sabes una cosa, yo no dudo que sea un hombre de Dios, pero yo sí dudo que Dios hable de mí así. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo el esfuerzo que yo estoy haciendo. Dios sabe cómo yo he tenido que negarme a mí mismo. Dios conoce mi corazón, entonces Dios no puede tener dos caras. Hablarte a ti, como dice, tratarme a mí con cariño y por allá desacreditarme contigo, porque Dios no opera desde esa línea. Entonces, ¿qué sucede? Eso, cada experiencia me ha dado herramientas. Mira, hombre de Dios y público maravilloso que nos sintoniza. Yo pudiera hacer un libro de Guinness. Yo me ganaría 4 libros Guinness. Ujú, En el ujú. cual de la persona que más ha perdonado en esta vida. Porque yo me encuentro con gente en la calle y me dice, ay, yo te pido perdón porque yo te juzgaba. O voy a sitios a predicar y dices que yo no quería estar aquí porque tú ibas a estar, pero cuando he visto cómo Dios te ha usado, pues entonces te pido perdón. Y yo digo, es que no tengo nada que perdonarte. ¿Por qué? Porque el uno mirar con el espíritu, no necesariamente todo el mundo lo hace. A veces Ujú. somos muy visuales, nos dejamos llevar por lo que vemos, tenemos que crearle una pantalla a la gente. Yo no le creo pantallas a nadie, porque yo soy Vicente, yo soy un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo, cubierto Amén. con su misericordia y con su bondad. Yo no tengo que buscar agradarle, yo soy camino dentro del respeto, cuido la forma que me comporto y aún mismo sé mis límites, pero más que por la gente, por mi relación con Dios porque él Amén. me amó y él pues ha sido más que exquisito conmigo. Y si él ha sido tan exquisito y tan amoroso conmigo, ¿quién soy yo para tratar de defraudarlo? Amén, amén. Sí, no, eso es un testimonio muy impactante y más, es la parte que más me toca, me impacta, ¿verdad? Y yo creo que también lo que nos están escuchando es que
que tú fuiste vestido de mujer y en esos 2 meses no te rechazaron, o sea, te dejaron, te permitieron estar en la iglesia. Eso es algo Correcto, en esos tiempos que tú sabes que era mucho más diferente a lo que es ahora. correcto. Porque a veces nosotros sabemos de que ahora mismo tú eres pastor. Ujú, Y entonces, pues eres el administrador de esa iglesia, porque eres el administrador de la gracia de Dios. ¿Por ujú, qué? Porque si decimos que esa iglesia es de Dios, pues por ende, ¿quién es el dueño de esa estructura? Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino en el corazón, en el ser humano. Pero ujú. ¿qué pasaba? Cuando la gente llega, a veces nosotros podemos ver, lo que pasa es que a veces tenemos una religiosidad que veo a aquel que es amanerado, que lo veo que camina de esta manera, que se sienta de esta manera y Ujú, lo juzgo. Pero puedo ver a aquel que se puede ver un macharrán, pero puede ser un pedófilo, pero ujú. puede ser un adúltero, pero puede ser una persona que se acuesta con animales, puede ser muchas cosas, pero ¿qué pasa? Como la apariencia que tiene por fuera es una apariencia de acuerdo a que llena mis estándares, de acuerdo a lo que yo juzgo. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces quiere decir de que entonces yo no soy prácticamente espiritual, yo soy una persona carnal que estoy mirando de acuerdo a mis ojos, de Sí, es que acuerdo nosotros y te juzgando. metemos esa metida de pata, que tenemos esos problemas y eso pasa mucho en las iglesias cristianas, ¿sabes? Que miran a la gente y juzgan por lo de afuera y no Correcto, mira o correcto, catalogan o te meten en un grupo, tú eres de este grupo, tú eres del otro grupo y a veces se molestan cuando el mundo etiqueta, pero es que la iglesia también ha caído en ese error de etiquetar a las personas. correcto. Es que es verdad, porque por mucho tiempo, mira, la palabra del Señor dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a Ujú, veces nos hemos cerrado, nos hemos creado este nicho, este espacio, es de que pues aquí yo me siento bien y eso. Si tú te pones a ver en el principio, cuando Dios mandó a los discípulos a predicar, llegó un momento dado que aún mismo la persecución, quien la provocó fue Dios. Porque si todos hubieran estado juntos y unánimes, tú y yo hoy no hubiéramos conocido el Evangelio. Porque estaban allí juntos y unánimes, de aquí no nos salimos, porque yo siento paz. Claro, cuando tú vienes al Evangelio, sabes que vienen tiempos difíciles, porque es que Dios ujú, nunca dijo que esto iba a ser una girita. Entonces, Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Sabéis que vienen las pruebas, que vienen las tentaciones, que vienen las luchas, que viene un alma, que tú eres, es que como yo comento a veces en mis prédicas, es que nosotros somos unas ovejas extrañas. ¿Por qué? Porque somos unas ovejas que andan con armadura. Entonces, como tú has ujú, visto, ¿cuándo tú has visto una oveja con una armadura? Nunca. Pero dice que tenemos que tener ese modelaje de como una oveja que es manso, pero a la misma vez tenemos que tener una armadura para poder batallar contra las acechanzas del enemigo. A veces nos vemos peleando con el hermano, con la hermana, pero sabes una cosa, dice el Señor en su palabra, que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades amén. de las tinieblas. A veces me veo yo tratando de pelear con el universo. Mira, no, la iglesia y nosotros como creyentes, en Ujú, este tiempo más que nunca tenemos un reto grandísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos jóvenes que están confundidos, muchos ujú. jóvenes que se nos están suicidando en la cara, muchos Sí, jóvenes que están cayendo en una depresión dentro de la misma iglesia, ¿sabes? dentro de la misma iglesia. Sí. Entonces, Dios me dice, esos son los que están dentro de la misma iglesia, imagínate los que están afuera. Entonces, cuando ellos empiecen a llegar a las iglesias, ¿cómo yo voy a trabajar con ellos? ¿Qué herramientas yo tengo? Ah, no, que yo tengo que tener un curso, que yo tengo que tomar este discipulado, que tengo que hacer esto de esta manera para cuando esas personas vengan. Mira, usted lo que tiene es estar lleno del Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú envías esa palabra, la palabra transforma, la palabra edifica, la palabra construye. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Entonces, cuando nosotros enviamos la palabra, esa palabra es la que hace el cambio. ¿Por qué? Porque el Señor se basta solo. A veces nosotros queremos estar muy preparados en unas cosas, pero ¿qué pasa? Porque a veces queremos llevarnos nosotros la gloria. Hay momentos dados que yo he sabido ir a predicar y no tengo el mensaje. Y cuando llego al parque me dice, este es el mensaje. Y de momento veo como aquel altar se llena. ¿Por qué? Porque Dios enseñándome es que de esto depende de Él, no de mí. Ujú, Pues yo soy un simple instrumento. Y yo me paro allí a decir lo que el Señor pone en mi corazón que diga. Y me utiliza.
A veces la gente cuando me ve, pues ok, lo menos que se imagina que Dios me usa en los dones, veo la restauración de las personas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que me utiliza como para, como, yo siempre, es que, mira, hombre de Dios, yo siempre me identifico con el Ujú. endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno dice la palabra que él estaba desnudo. Yo estaba desnudo espiritualmente. Estaba por los sepulcros, que las cadenas no lo podían atar. Pues, ¿qué pasaba? Asimismo, yo estaba como desnudo espiritualmente, pero también estaba muerto. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que llegó Jesús. Y dice que cuando llegó Jesús, Jesús vino y le habló a él, lo que estaba en él tuvo que salir y por ende dice que después cuando regresaron, todos aquellos que salieron corriendo para avisar lo que estaba pasando, dicen que lo vieron sentado, vestido y en su cabal juicio a los pies de Jesús. Wow. Después se quería quedar con el Señor, quería irse, montarse en la barca con él y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? No, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice que él se fue por todo Decápolis publicando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y eso es lo que yo hago. A veces la gente dice, esto se pasa más que contando el testimonio. Es que tú sabes qué, Ujú. cuando Dios le dijo a los discípulos, vayan y a predicar el evangelio a toda criatura, en aquel, ellos no iban con los rollos, porque los rollos nada más los tenían los sacerdotes. Ellos no iban con el libro de Mateo, de Lucas, porque ninguno de esos libros estaban escritos para ese tiempo. ¿Qué era lo que ellos iban? Predicando el testimonio de que, mira, yo era así, pero vino Jesús y me transformó. Y él Amén. cambió mi vida. Su Espíritu Santo me ha transformado, me ha sanado. Amén. Y entonces las demostraciones de poder que había en ellos automáticamente lo que hacía era que la gente decía, si esa persona era así y esa persona hoy está de esta manera, pues eso que tiene esa persona lo quiero yo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el modelaje del Señor. Dice el Señor en su palabra que nosotros somos cartas abiertas. Entonces esas cartas abiertas que ellos puedan leerlas, que puedan decir, verdaderamente esa persona tuvo una experiencia con el Señor. Verdaderamente hay algo en esa persona, en esa mujer, en ese hombre, que no sé qué es, pero me impacta. Entonces eso es lo que la gente está buscando. Porque hoy en día hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero tanto No lo es conocimiento. todo. Correcto, pero dentro de muchas veces la ejecución es cero. ¿Por qué? Porque es como yo ahora mismo. Yo estudié administración de empresas, me gradué recientemente del bachillerato. Ahora estoy Ujú. estudiando relaciones públicas. Yo te puedo tener mucho conocimiento, pero donde se ve es en la acción, en el como el delivery mío en eso, en ese conocimiento que tengo. Pues así mismo, si el Señor vino a restaurar, ¿por qué entonces yo voy a salir con dos piedras a atacar a la gente porque no piensan como yo? Si él Claro. no levanta al caído, ¿cómo es que entonces yo le paso por el lado a aquel que está caído? Ah, porque no es hijo mío, no es mi familia. Pero cuando entonces le pasa a un hijo mío, le pasa a mi esposa, a mi esposo o a mi mamá de eso, entonces quiero que vayan y ayuden. Pero ¿y qué pasaba que tú no lo hiciste con el hijo, con el que es esposo de otra mujer? O sea, ¿por Ujú. qué? Porque es como yo me acuerdo, una vez un doctor me invitó a dar una conferencia porque él tenía una fundación para trabajar con deambulantes. Y Ok. pasaba que la empleomanía que él tenía, pues ellos hacían sus labores, pero no tenían ese tacto, ese delivery para poder llevarle el mensaje, o sea, para ayudar a esa gente que eran deambulantes y había hasta en prostitución y eso. Eso fue en el pueblo de Ponce. ¿Qué sucede? Yo me acuerdo y dije, Señor, ¿de que yo le voy a hablar? Y vino a mi corazón y yo vine a él una palabra y yo le dije, ¿cuántos de aquí tienen sobrino? Ah, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Y nietos. Levantaba las manos y digo, si yo le dijera que uno de esos familiares que yo le mencioné puede terminar siendo un deambulante o una prostituta o un drogadicto, y se pusieron serio, y digo, esto usted sabe, esa persona que usted está rechazando fue el hijo de alguien, fue el sobrino de alguien, porque esa persona adulta no nació grande, nació niño. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo menos que cuando tú tienes un hijo piensa que va a seguir un camino, que tú no lo criaste para eso. Y ese niño viene y de momento toma otras decisiones contrarias a lo que tú le enseñaste. Porque a veces como padres tenemos una agenda para con los hijos.
Yo tengo este dinerito, lo estoy guardando porque yo quiero que mi hijo vaya a estudiar medicina o vaya a ser un abogado prominente. Y de momento tuve que el niño tomó Guille Ninja y lo menos que quiere ser es abogado ni médico, quiere ser otra cosa. Y tú dices, espérate, o quieres ser peluquero o barbero. Y tú dices, barbero, después que yo tengo todo esto. Así le pasó a un hermano mío. Él tenía un dinerito chocado porque quería que su hijo fuera veterinario. Y el hijo le dijo, yo quiero ser maestro. Y él está histérico, histérico, histérico. Pues así mismo pasa. Nosotros tenemos una agenda, pero Dios Tienen sabe otra. el corazón correcto. Oye, y volviendo sobre el testimonio que ya lo mencionaste, ¿cómo, ya que tú has viviste ese estilo de vida y estás todavía en los medios de comunicación porque te han invitado, y en los medios de comunicación, pues sabemos que también hay personas que están en ese ambiente, ¿cómo te ha ayudado a ti conectar con estas personas? Porque tú tienes un don de conexión que otros no tienen. Y antes de grabar estábamos hablando de eso, que a veces la gente ha perdido la empatía. Y la empatía simplemente es entender los zapatos del otro. No, tú no tienes que sacrificar tus convicciones, simplemente entender. ¿Cómo tú has podido lograr conectar con estas personas? Porque yo me imagino que estas personas quieren escucharte. Bueno, tú sabes algo que me ha ayudado, Diego, es el amor. Amén. Yo amo a la gente. Es una locura lo que yo te estoy diciendo porque la gente dirá, mira que ama a la gente. Es que yo en mi oración digo, Señor, que yo ame a la gente como tú la amas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios a ti no te ama porque tú eres de esta forma o de esta otra forma. Dios te ama porque te ama. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Su amor es tan grande que Él se dio en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo a la gente, yo puedo ser a veces medio tímido. Y no es que sé de que, pues, porque hablo hasta por los poros, pero que tú sabes, como hay gente que viene, hola, ¿cómo estás?", y yo, pues, pero si alguien me abre la puerta y empezamos a hablar, podemos, a veces me dice mi hermana, pero tú conoces a esa persona. Digo, no, pero esa persona dándote tantos abrazos y besos y abrazos y cariños y esto. Digo, pues no es la primera vez. Los otros días me pasó en un centro comercial una señora, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, mamá, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Así hablando. Y después la mujer me dijo, ay, yo quiero que tú vayas a mi estética y quiero sacarte unas verruguitas que tienes por allá. Y después cuando termina, mi hermana estaba más adelante con una amiga. Y me dice, ¿de dónde tú conoces a esta señora? Y digo, es la primera vez que yo la veo. Y él me dice, pero ¿cómo es? Actuando de esa manera es que yo digo, si vienes tú con mucha alegría para donde mí, yo te voy a decir, ajá, dígame, ¿en qué es lo que tú vas a decir? Y dice, espérate, ya me ha puesto una pared que no hay quien la pase. Okay. Y yo vengo y yo soy bien empático con la gente. Ok, vamos a arreglarte. Me pasa mucho con los adolescentes. Ah, que mi mamá no quiere que yo me haga esto. Y yo empiezo a hablar con la mamá, pero ¿y por qué no le haces esto? Porque mira, después quedar bien bonito y esto y lo otro, y vamos a llevarte de esta línea. Entonces, ¿qué pasa? Voy llevando, o sea, le creo como el balance entre lo que él quiere y lo que quiere su mamá. Entonces llega un momento dado que entonces voy como que escucho y digo, no, porque ya tú eres una persona adulta, tiene 12 años. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que uno quiere, cuando era niño quería ser grande, pero cuando uno es grande quiere verse más jovencito. Entonces, ¿qué sucede? Yo dentro de todo también me pasaba con los artistas. Algo muy peculiar es que el artista, yo iba a sus casas. Entonces, ellos dejarte entrar a su intimidad no Ya está eso es mucho. correcto. Entonces yo iba con respeto. Primero, yo siempre andaba solo, a menos que yo fuera a atender un grupo de personas ahí, pues, la persona que me acompañara. Lo que yo veía ahí se quedaba. Muy Sea, bien. porque yo no hablaba nada de lo que estaba pasando ahí. Yo había momentos dados que yo iba a casa de artistas y veía que ellos tomaban hasta en biberón en su vida privada. Pero eso no era problema mío. Yo venía y yo allí, ellos me pagaron. Me iba de viaje con ellos y dentro del respeto yo sabía dónde terminaban mis límites. ¿Por qué? Porque hay momentos dados que a veces no sabemos leer cuáles son los límites. Entonces queremos ser, entonces quiero estar como, ok, pues mira, pues este es mi pana y olvídate que yo voy a hacer aquí lo que me da la gana. No, 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 no. Aunque esa persona me dé esa confianza, yo tengo que entender de que hay unos límites. ¿Por qué? Porque esa familiaridad puede romper eso que Dios quiere. Te voy a contar algo. A mí me pasó con un artista recién convertido, que el Señor me la mostraba en sueños y que Dios tenía planes con ella. Después ya esa mujer me termina llamando
y yo viajaba con ella a diferentes países. Ella era una cantante, o es una cantante. Y yo me acuerdo que yo sabía que Dios tenía un plan con ella y hablábamos mucho de la palabra. Pero el pastor que yo tenía en ese entonces me hablaba y me decía que eso no era de parte de Dios. Ja. Dios no me quería viajando con ella. Entonces yo en ese momento no entendía y yo le decía, es que Dios no me quiere viajando contigo. Entonces yo era muy franco. Yo venía y decía, es que Dios no me quiere trabajando contigo, es que Dios no me quiere. Entonces llega un momento que yo mismo, con mi imprudencia y con mi falta de visión, corté el plan que Dios tenía con esa persona y conmigo. ¿Por qué? Porque era yo sembrarle la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en los medios de comunicación, tú eres una persona solitaria. Una persona de que la mayoría de los artistas son que tienen en su entorno, en su casa o viajan con la gente que ellos se sienten seguros. Tú no los ves, muy pocos los artistas que tú los ves en la calle, así libremente. Tú ves que aún mismo van con los carros, en sus carros personales van timpiados. O sea, principalmente cuando te digo un artista de envergadura. O sea, porque si yo estoy tratando de empezar, pues entonces imagínate, no puedo ir de limpiado y con toda esta exigencia. Pero ya cuando la persona está en unas esferas, automáticamente, pues entonces ya trata de otra forma, lo trabaja de otra, en otra dimensión. Aún mismo el peluquero tiene que, tú sabes, sentirse esa persona cómoda con él, porque le estás delegando tu imagen a esa persona. Entonces, yo pues por ende, yo lo que hacía era que era bien selectivo. Gracias a Dios que Dios me dio talento, me dio gracia, pero también me daba una forma de hacer mi trabajo que se veía fino, un trabajo bien hecho y en el cual muy profesional. De que si yo te digo a ti que yo voy a llegar a las 4 de la tarde, ya yo a las 4 menos 10 estoy cerca del lugar, por ahí esperando, y a las 4 ya yo estoy tocando la puerta. ¿Sabes por qué? Porque uno en el camino va aprendiendo. Yo hacía muchas novias a domicilio, porque como iba a las casas de las personas, arreglaba muchas novias. Pero tú me veías a mí que mientras las ibas arreglando, yo iba maquillando, yo iba declarando palabras sobre ellas no lo sabían. Pues yo no se lo decía, pero decía, yo te ato el cuerpo de Cristo, Señor, bendice este matrimonio. Eso, ¿por qué? Porque nosotros somos herramientas del Señor. Y a veces nosotros queremos que la gente escuche nuestra voz. O cuando yo se lo digo, mira, voy a orar por ti. Había momentos dados que oraba por la persona. Me pasó una vez con una muchacha. Yo la estoy recortando y pasando el blower para. Iba para la fiesta de Navidad de su esposo. Era un 17 de diciembre. Ajá. De acuerdo como ahora. Y yo empiezo a hablarle, mira, ven acá, ¿y cuántos años te llevan casado? Ay, como 6 años. Y digo, ¿y tú no piensas tener niños? Digo, no, porque es que ella me dice, he tenido problemas y pues tengo problemas con la ovulación, bueno, tenía unas complicaciones. Y yo empiezo a hablarle de las mujeres en la Biblia que eran estériles y Dios las hizo fértiles. Y después cuando termine, digo, ¿tú me permites orar por ti? Ajá. Dice, está bien, oré por ella. Cuando yo terminé de orar, allí no cayó rayos ni centellas, ni temblequeos, nada de eso. Yo le dije, ¿sabes qué? Que antes de 2 meses tú vas a quedar embarazada. Ella me miró, ella diría, este está más tostado con una caja de confeti. Esto, sí, esto fue un 17 de diciembre. A 2 meses más tarde, ella me llama y me dice, Vicente, ¿sabes qué? Tengo 6 semanas de embarazo. Dios lo había puesto en mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Esto era lo que yo hacía como peluquero a domicilio. Wow. Y esta experiencia que has tenido ves, también estás hablando con los artistas, ¿has notado que estas personas tan sensibles, o sea, han sido tan sensibles para recibir palabra de Dios? Sí, es que lo que pasa es que eh, cuando tú vas creando una amistad con la persona, Ujú. pues llega un momento, me acuerdo con una artista que yo la estoy peinando, le dije, bájame la cabeza para como pasarle blower por la parte de abajo para que estaba cercano al cuello. Y entonces alguien pasó y me dice, ¿cómo está? Y yo, en Victoria. Y ella levantó la cabeza y dijo, ¿en Victoria? Y ella levantó la cabeza y me dice, ven, tú eres cristiano. Y yo, sí, yo soy cristiano. Y él empezó a preguntarme y terminamos hablando, yo contando de mi experiencia. Un ejemplo, Ujú. una Roselyn Sánchez. Una Roselyn, yo la conozco a ella porque ella trabajaba como bailarina en un programa de Raymond Arrieta. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ella viene y me ve a mí
peinando una rapera que se llamaba Francesca, que era muy conocida en ese entonces. Entonces ella dice, si él le está pasando el blower a Francesca y le queda tan lacio, no se le tiene el pelo largo y liso. Y yo vine con ella y ella me dijo, ¿tú me puedes pasar a arreglarme? Y yo iba a su casa. Después yo la llevé, ayudé, yo la arreglé para los concursos de belleza. Ella fue Miss Petit y Miss American Petit. Y Dios le daba palabra a través de mí y ella ganó los dos concursos. Terminé yendo hasta su boda con Eric Winter, invitado por ella. ¿Tú sabes entonces qué sucede? Pero ella hubo un momento dado que pasó por un tiempo bien difícil y Dios me habló y me dijo, Rosalind está pasando por esto, tienes que ayudarla. Y yo la llamé y dije, ¿tú estás pasando por esto? Y ella, ¿y cómo tú lo sabes? Y digo, es que el Señor me lo dijo y tengo que ayudarte. Yo voy a llegar a tu casa. Ella vivía en Los Ángeles y yo estaba en Puerto Rico. Ella no, yo no le dije, mira, pásame el pasaje para ir para allá. Yo le dije, yo te voy a ir a ayudar. Yo voy a pagar mi pasaje. Y yo llegué a su casa y estuve 2 semanas. Estuvimos batallando, hasta que se pudo romper. Y llegó un momento dado que ella creía que estaba en una situación difícil. Y dije, no, y te tienes que ir conmigo ahora mismo de aquí, porque tu vida corre peligro. Y entonces la monté en el avión conmigo y después ella misma me dice, entonces, ¿cómo? Y bueno, ella lo dice en el prólogo de mi último, bueno, mi penúltimo libro, porque este es el último es cuando uno se muere ya, pero muy reciente, pero entonces el anterior, el prólogo está hecho por ella y ella lo habla ahí, porque a través de la fe, Dios me ha utilizado para poder levantar los brazos de otros. ¿Cuántas artistas nos han atendido? Políticos, personas de influencia. Y Que cada también son personas que sufren, tienen crisis. correcto, porque pueden tener dinero, pueden tenerlo todo, pero a veces pueden tener tanto y tanto y se sienten solos. Entonces, ¿qué sucede? Yo dentro del proceso, yo empiezo a hablarle de lo que Dios ha hecho, de cuánto Dios los ama. ¿Por qué? Porque hay momentos dados que hay personas que al tener tanto, han visto cómo lo han utilizado económicamente en iglesias. Han visto cómo, pues lamentablemente los han saqueado. Entonces le han dicho, es que el Señor quiere que tú dejes esto y dejes todo, entonces tú estás receptivo, tú quieres sentirte bien y tú entiendes que dando es que tú, es como que estoy haciendo lo que me toca. Pero ¿qué pasa? Hay personas que han utilizado. Entonces, uno tiene, dentro de todo, es como enseñarle, es como tú poder decirle, mira, es que Dios no necesita tu dinero, Dios es que necesita tu corazón. Si tú quieres, yo he sentido darle dinero a X o Y persona y yo no tengo que tocar una pandereta, mira, aquí voy, espérate, grábeme, que te, mira, toma, que te estoy dando este dinero, porque ya yo lo que estoy haciendo es un show. Porque cuando Dios te da a ti, Dios, nadie lo sabe. Pero Dios puede tocar personas y te diga, mira, hombre de Dios, esta persona, Dios puso esto en mi corazón, darte este dinero. La persona a lo mejor no sabía tu problema, no sabía tu necesidad, no sabía lo que tú estabas pasando, pero Dios la conoce. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque vamos a hablar una realidad. Nosotros somos los pies y las manos del Señor. Nosotros somos los proveedores. Dios nos utiliza, nos da, porque nosotros en este plano terrenal, aquí no traemos nada y de aquí nada nos llevamos. Dios dice en su palabra que todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a él. Entonces, hay momentos dados que nosotros sentimos de parte de Dios darle algo a esta X o Y persona. Y de momento decir, ay, no, pero yo no tengo por qué darle. Pero ¿qué pasa? Pero Dios dice en su palabra, tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y te acordaste. Por cuando cuando yo hice esto, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo lo habéis hecho. Entonces, ¿qué pasa? Dios aún mismo, y no sé por qué vamos por aquí, estos dados que yo veía de cómo Dios, yo trabajaba con deambulantes y algo que ponía, y esa era mi pasión, o es mi pasión. Y yo me acuerdo que un día pues, el Señor me llevó a la palabra que dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y uno ve que Dios no te lo da a ti, no te lo devuelve a ti. A lo mejor te lo puede devolver o a lo mejor te lo devuelve a través de otra persona, pero no a través de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tú necesitas.
Dios sabe lo que necesitas emocionalmente, Dios sabe lo que necesitas espiritualmente, Dios sabe lo que necesitas aún en tu nevera. Yo pudiera estar aquí días hablándote de la provisión de Dios, de cómo Dios ha suplido. Mira, te voy a poner un ejemplo y no sé por qué estoy en esta línea. Tú dirás, ven acá, yo lo invité y ha hablado hasta por los polos. No te preocupes, He no te hablado preocupes. 2 años, entonces estoy reponiendo esos 2 años. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo que una vez yo tenía que pagar la renta y eran $2,000 de renta de un apartamento que tenía. Y yo vengo y nada más tenía $300. Y yo dije, Señor, yo tengo que pagar la renta en esta semana y no tengo. Y yo me acuerdo que el Señor me dijo, en esta semana vas a pagar la renta. Estoy atendiendo a una clienta. Pues yo tenía clientes en mi casa. Ujú. Yo la estoy atendiendo y me dice, Vicente, tu renta está bien. Digo, bueno, sí, está bien. Ella me dice, es que yo siento de parte de Dios, y empieza a llorar, que te dé el dinero que te falta de la renta. Yo me quedé pasmado, porque ella me tenía que dar, es como dice, yo tenía, si eran 2,000 y yo tenía 300, ¿cuánto ella me tenía que dar? Eran 1,700. Y me dijo, no te preocupes, esta misma noche te voy a enviar por cero. Entonces, yo me quedé sorprendido. Entonces, ¿por qué? Porque yo no le dije nada a ella. Ella no sabía nada, pero Dios se encargó. Pero también asimismo, Dios se encargó de yo ver cómo Dios la bendecía. ¿Por qué? Porque Dios cuando te quiere bendecir, Dios abre las puertas que te tenga que abrir. Ujú. Bueno, Wow. Sí, para ir cerrando, hay algo que pues, quiero también para que promociones aquí, hables de tu nuevo libro, que es la obra Priscila, ¿verdad? Es el como Priscila. ¿Cómo te ha ido? O sea, lo lanzaste hace como 2 semanas, otra, ¿verdad? bueno, todavía no se ha como dice, vamos a hablar de la realidad. Fue una preventa, porque Ok, preventa, ok. sí, es este libro. Ah, ok. Sí. El lanzamiento viene siendo en febrero, pe- Ok, pero ha sido una locura. Porque ok. donde únicamente la gente lo consigue es en Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo van a buscar, Priscila, dicen, van a buscar Priscila, es con una sola L. Entonces, ¿qué pasa? Dicen Priscila y aparecen como 1,700 Priscila, porque entonces aparecen desde los libros de Elvis Presley, que era su esposa Priscila Presley. Tú sabes, llega un momento dado que es como una locura, pero siempre aparece. Entonces, ¿qué sucede? Pues Priscila es un libro, es una novela. Viene siendo mi testimonio, pero en forma de novela es dentro de la línea evangelística, en el Ok, cual ok. también tiene fotos integradas, viene tanto en carpeta dura como en carpeta blanda, y pues es un libro que verdaderamente es para cuando uno quiere que otras personas conozcan al Señor, conozcan esa misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, ¿cómo yo puedo traerle el mensaje o llevarle el mensaje? Es como un ejemplo pasa con los jóvenes. O sea, que ahora quieren, tú ves, de que pues, ok, no sé si soy esto, soy lo otro, o visto de esta manera, o no sé, Ujú. no sé si soy un gatito, un perrito, un Hay pajarito. una crisis de identidad en los jóvenes ahora mismo. Sí. Correcto. Entonces, pero hay que levantarlos, hay que Amén. restaurarlos, porque hombre de Dios y público exquisito que nos sintoniza, Dios nos ha dado algo maravilloso que es su amor, su misericordia, su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Es tiempo de nosotros extender las manos y levantar a otros y que otros vengan al Señor y que puedan conocer por qué. Porque a veces la gente ve a Dios como una religión o ven como un Ujú. Dios de prohibición. Pero yo a través del camino de estos 30 y pico de años he experimentado un Dios de amor, un Dios que me ha amado, que me ha restaurado, que me ha corregido, que me ha levantado, que ha tenido que romperme, porque la misma palabra dice el Señor en su palabra, que si la semilla no cae al suelo y muere, no puede llevar mucho fruto. Y a veces esa parte de morir se escucha fácil, pero no es tan fácil. Es dejar que Dios rompa aquello que tenga que romper. A veces nosotros nos creamos unos traumas, es que Dios no tiene problema. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu batalla, Dios sabe mi batalla, Dios sabe la batalla de cada uno de nosotros. Y Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que hay en tu mente, las batallas que pueden tener emocionales, las que pueden tener económicas, las que pueden tener de salud, sea la batalla que sea. Claro. ¿Sabes una cosa? En medio de cada una de esas batallas, Dios está.
porque Dios nos quiere enseñar. Dios quiere enseñarnos de que dependemos de Él. Dios quiere enseñarnos de que Él nos sana, de que Él nos provee, de que Él es todo, porque todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Él. Amén. ¿Dónde vas a hacer? ¿Vas a hacer una presentación oficial del libro por internet o en una iglesia, en un lugar específico? ¿Ya lo estás haciendo? Hay otros proyectos que vienen con este libro. Ok, ok. Entonces, va a ser el lanzamiento es en febrero, pero se va a hacer a través del Canal 4, en televisión. Oh, sí, Sí, Dios ha abierto puertas en hermosas el Canal 4. en el Canal 4. Entonces, se va a transmitir también, no solamente es al mediodía, pégate al mediodía, sino también se transmite a través de Guapa América en los Estados Unidos. Sí, Dios es maravilloso. Dios abre puertas como, como solo Él las sabe hacer. Wow, verdaderamente Entonces, hay estoy. otros proyectitos y entonces pues yo estaba en Israel trabajando. Hoy me escribió alguien en las redes sociales y me dijo, bueno, mijo, tú no descansas. Entonces, ¿Algo que quieras añadir aquí? ¿Algo que añadir al público? bueno, gracias por la oportunidad. También las personas que quieran seguirme pueden seguirlo a través de Facebook en Vicente Martínez Torres. Vicente Martínez Torres. Y gracias. Gracias, me he sentido muy cómodo con tu entrevista. Una entrevista de mucha altura, de mucho respeto. Y gracias de todo corazón. No, Vicente, para mí ha sido un placer tenerte y espero tenerte más en el canal. Este ha sido, verdaderamente ha sido un manjar tenerte aquí porque necesitamos gente como tú, gente que sea, que hablen al grano, sin mucha palabrería. A veces hay una sociedad que está sedienta a recibir este tipo de testimonio, este tipo de palabras, especialmente la juventud, como lo habías mencionado. Así que, y a ustedes, gracias por acompañarnos. Si este episodio te gustó, recuerda suscribirte, dale like, comparte y comenta. Todo el episodio completo estará transmitido en el canal de YouTube. Síguenos como Identity Impact Podcast. También estamos en X, Instagram y Facebook. Y recuerde, verdad con firmeza, fe con valor, luz en medio de la cultura.